como parte del desarrollo de la interfaz de usuario. Empecemos entonces con el análisis. ¿Por qué mejorando, digamos? Cuando nos encontramos en esta primera actividad, que es el análisis de la interfaz de usuario, como en cualquier desarrollo de cualquier producto software, debemos comprender el problema que se va a analizar, ¿no? Para posteriormente proponer una solución, diseñar una solución. En ese mismo sentido tiene que entenderse, ¿no? Cuando iniciamos el análisis de la interfaz. ¿Ya? En este caso, dentro de este análisis, se considera cuatro aspectos, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo adecuadamente este análisis de la interfaz. ¿Ya? Por un lado, es comprender a las personas u usuarios finales que interactuarán con el sistema a través de la interfaz, eso es uno. Dos, son las tareas, o sea, comprender las tareas que los usuarios finales deban realizar como parte de su trabajo. Tres, comprender el contenido que se presenta como parte de la interfaz. Y por último, comprender el ambiente en el que se efectuarán estas tareas. Entonces, dentro del análisis de la interfaz, debemos considerar el poder entender justamente estos cuatro aspectos que acabamos de mencionar. ¿Ya? Cuando nos referimos al primero, o sea, las personas en este caso, nos estamos refiriendo a que el usuario, en este caso, ¿no? El usuario va a ver de diferentes maneras el producto software que se está desarrollando. Y en este mismo sentido, establecerá dentro de su modelo mental, que es un concepto que anteriormente ya habíamos explicado de lo que se entiende esto, a su criterio, ¿no? ¿Cómo va a funcionar este software? Y cómo se va a presentar, ¿no? A medida que este usuario llegue a utilizarlo, el software, ¿no? ¿No? Eso por un lado. Y generalmente esos modelos, esos imágenes mentales o modelos mentales, que también que es el término más adecuado mencionarlo de esa forma, esos modelos mentales van a también llegar a ser diferentes de un usuario a otro. Por ejemplo, cuando nos encontramos ya en algún momento con estos usuarios, vamos a ver que existen diferentes, vamos a decir, diferentes clases de usuarios, ¿no? Principalmente estos, esa clasificación nos estaríamos refiriendo a la experiencia del manejo de una herramienta tecnológica como el producto software que se está desarrollando, y por otro lado irá en función a la experiencia también que tiene en su trabajo, ¿no? De la forma en que ésta organiza cada una de las tareas y actividades que lleva a cabo para cumplir con el trabajo que se le encarga a diario a estos usuarios. Entonces, en este sentido tenemos que analizar el usuario. Cuando hablamos o cuando nos referimos a la experiencia de aquellos usuarios
que tienen en el manejo de una herramienta tecnológica, muchas veces el modelo mental que ellos manejan sobre el producto que se está desarrollando en cuanto a la interfaz, ¿no? En muchos casos, ¿no? Llegan a dar muchas y mejores sugerencias, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, como ya conocen estas herramientas, entonces se sugieren de que dentro de la interfaz se tomen en cuenta objetos, representaciones de la información, acorde a lo que ellos realmente necesitan para poder cumplir con su trabajo, ¿no? Entonces es un poco más, mucho más certero, podemos decir así, las sugerencias o requerimientos que ellos se proponen para poder hacer el análisis y el diseño de la interfaz. En cambio, cuando otros usuarios que no tienen mucha experiencia en cuanto al manejo de estas tecnologías, poco aportan, ¿no? Pero sí podrían, digamos, con la experiencia que ellos tienen en cuanto a su trabajo, que es muy diferente, que es otro tema que se tiene que tomar en cuenta, como ya dijimos hace un momento, en el análisis del usuario, pero conoce bastante lo que es su trabajo. En ese sentido nos ayuda en el flujo de información y la forma en que éstas se pueden representar, principalmente para el diseño, en todo caso, de la interfaz, ¿no? Entonces, cuando hacemos un análisis del usuario, tenemos que ver desde esos dos puntos de vista, ¿no? Agarrar o clasificar a los usuarios que tienen experiencia en el manejo de las tecnologías, ¿no? Como el que se le está ofreciendo, ¿ya? Por un lado, y por otro lado también a clasificar a aquellos usuarios en función a la experiencia que tienen en cuanto a su trabajo. ¿Por qué? Porque el software que se va a desarrollar apoyará o ayudará bastante en ese trabajo, en esas actividades que ellos a diario realizan, ¿no? Como parte de sus funciones, ¿no? Que estas deberían ser reflejadas a través del producto software a desarrollar, ¿no? Y que estas deben ser plasmadas principalmente a través de una interfaz de usuario amigable para este tipo de usuarios, ¿no? Entonces, de eso trata este aspecto, ¿no? El análisis del usuario. El otro es el análisis y modelado de la tarea. Esto básicamente corresponde a respondernos algunas preguntas. Bueno, más que responder nosotros, que respondan, digamos, podamos responder en función a los usuarios que llegarán a utilizar el producto sobre el que se está desarrollando, ¿no? ¿Cuáles son estas preguntas? Por ejemplo, está ¿qué trabajo realizará el usuario en circunstancias específicas, ¿no? ¿Qué tareas y subtareas se efectuarán cuando el usuario haga su trabajo, ¿no? ¿Qué dominio de problema específico manipulará el usuario al realizar su labor? ¿Cuál es la secuencia de las tareas, el flujo del trabajo? ¿Cuál es la jerarquía de las tareas? Etcétera, ¿no? Principalmente estas las preguntas que deben ser respondidas. Entonces, esto nos permitirá identificar el flujo de información que debe llevarse a cabo a través de la interfaz, ¿no? Tanto en este flujo las entradas, las salidas, los mismos procesos, ¿no? Que en un momento debe llevar a cabo el sistema, ¿no? O el producto software que se va a desarrollar, ¿no? Y de esa manera esta nos mostrará ya ciertas estructuras que deben ser tomadas en cuenta para poder representar, ¿no? En el interfaz, ¿no? Y la forma en que éstas serán representadas en la interfaz, ¿no? Entonces, ese es el otro aspecto, ¿no? El análisis modelado de las tareas, ¿ya? Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta en el análisis del contenido de la pantalla, ¿no? Esta básicamente
irá variando en función a al tipo de información y las formas en las que éstas pueden ser representadas a través de la interfaz. Por ejemplo, hay cierta información que simplemente pueden ser mostradas a través de textos, ¿no? Esto en todo caso en algunos, en algunos cuadros de diálogo o en algunas ventanas de textos, ¿no? ¿No? O en otros casos tal vez será necesario mostrarlos gráficamente, ¿no? Como por ejemplo histogramas, modelos tridimensionales, fotografías o imágenes, digamos, de lo que o con lo que necesita interactuar el usuario y el sistema, ¿no? O finalmente con algún tipo de información especializada, ¿no? Como por ejemplo archivos de audio, video, ¿no? O algunos otros eh, información multimedia que tal vez, o combinación de esta, ¿no? Que necesita el usuario ver o mostrar, ser mostradas, ¿no? Para que pueda realizar sus tareas como habíamos mencionado en el primer aspecto, ¿no? Entonces, dentro de este análisis, cuando nos referimos al contenido de la pantalla, nos estamos refiriendo a este tipo de información que se necesita mostrarse o reflejarse, o mostrarse o presentarse a través de la interfaz de usuario. ¿Está bien? Y por último tenemos el análisis del ambiente de trabajo. Ya es otro aspecto que también deben ser tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque el ambiente en donde va a funcionar el sistema o el producto software que se está desarrollando, ¿no? Debe ser acomodado de acuerdo a las características en las que va a realizar el trabajo, su trabajo el usuario, ¿no? Hay algunos que tal vez necesitan trabajar con digamos, en condiciones en las que muchas veces no siempre es en un escritorio, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en un ambiente de elaboración o producción de algún tipo de producto, ¿no? Donde generalmente dentro de estos ambientes existen una serie de máquinas para ser controladas estas. El interfaz debe ser a través de una pantalla que está tal vez instalado ahí en un pedestal, ¿no? Entonces, este usuario va a tener que trabajar constantemente o en la mayoría de los casos de pie, ¿no? Entonces, tenemos que acomodar la interfaz bajo esa característica de trabajo en este caso, ¿no? ¿No? O tal vez, se acomodará algunas terminales del sistema, ¿no? Con una interfaz en la que hay pocas condiciones, digamos, adecuadas de trabajo, poca iluminación, podría decirse, ¿no? O tal vez lugares donde hay mucho ruido, entonces tiene que tal vez dentro de la interfaz dar la posibilidad de aumentar el volumen, digamos, o la nitidez de la imagen, etcétera, ¿no? Cosas de este tipo, ¿no? Que también deben ser tomadas en cuenta dentro de este análisis, ¿no? Y a eso nos referimos a análisis del ambiente de trabajo. Entonces, con todo esto, con todo este análisis bajo estos aspectos que acabamos de mencionar, vamos a tener ya un modelo donde identificaremos claramente las características y condiciones en las que debe establecerse la interfaz del usuario del producto que se está desarrollando, ¿no? En otras palabras, es parecido a los requerimientos en este caso, ¿no? Con todas las condiciones y con todas las
con todas esas características, básicamente, como se lo dice, ¿no? Que requiere el usuario para poder realizar su trabajo, ¿no? En cuanto a la interfaz del producto que se está desarrollando. ¿Está bien? Una vez concluido esto, pasamos recién al diseño de la interfaz, ¿no? Ahora, cuando ya llevamos a cabo este diseño, ¿no? Seguramente, y debemos estar bastante eh, seguros en todo caso, valga la redundancia, jóvenes, ya tendremos identificado los objetos y acciones que formarán parte en el diseño de la interfaz, ¿no? Cuando me refiero a los objetos, me estoy refiriendo a los diferentes medios que vamos a utilizar para poder presentar la información, ¿no? La información a través de esta interfaz. Y las acciones, ¿no? Las acciones, las operaciones que van a estar permitidas cuando se llegue a trabajar con algunos de estos objetos, o cuando se llegue a trabajar o interactuar con estos diferentes objetos que ya han sido identificados y que van a estar plasmados en este diseño, ¿no? Entonces, una vez identificado todo esto, simplemente es ir acomodándolos ya de tal manera que ya a través de esa forma de ir acomodándolos de la manera en que va a ser presentado, ¿no? Ya tengamos el diseño de esta interfaz, ¿no? Como mencionábamos al principio, podemos llegar a tener en este primer diseño tal vez algunas cosas todavía ambiguas o todavía algunas cosas que no han sido tomadas en cuenta, ¿no? Que en esta primera iteración, ya que es un proceso progresivo que decíamos al acomodarnos al modelo espiral, ¿no? Se llegue a tener de esta manera este diseño, ¿no? Pero a medida que vayamos llevando a cabo esas iteraciones, este diseño se irá refinando, ¿no? Se irá mejorando, en otras palabras, ¿ya? Entonces, si vamos mencionando con más detalle de qué trata estos objetos y acciones en este diseño de la interfaz, nos estaríamos refiriendo a los siguientes, ¿no? Como parte de las etapas del diseño de la interfaz. Primero, definir los objetos y acciones, es decir, ya, qué tipo de información es la que va a presentarse y de qué forma la vamos a presentar esa información, ¿no? ¿Qué operaciones son las que están permitidas a partir de esa representación, en este caso, ¿no? De esa información, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que llegar a establecer de manera más, en más detalle, ¿no? Por otro lado, los eventos, ¿no? O acciones del usuario que harán cuando cambie el estado de la interfaz del usuario. Hay muchas veces cuando lleva a cabo algún tipo de operación el usuario sobre la interfaz en la que se está interactuando con el sistema, ¿no? Este cambia de estado, ¿no? Es decir, cambia a otro tipo de información, ¿no? Que muchas veces por alguna situación puede que ese cambio demore, ¿no? Llegue a resultar esos cambios en un tiempo que muchas veces no siempre es de inmediato, ¿no? Entonces, al usuario, para que éste no tenga, digamos,
no exista ninguna sorpresa con relación a esos cambios, ¿no? O no ocurra esos cambios en el que espera el usuario, como debe ser en el sistema, ¿no? A través de la interfaz que se le está mostrando, o con el que se está interactuando, ¿no? Debemos nosotros incorporar tal vez algunos mensajes, ¿no? De alerta, ¿no? Por ejemplo, cuando se realiza algún tipo de proceso, ¿no? Si este demora, entonces debería mostrarse dentro de la interfaz en algún lado o obviamente en un lugar adecuado, ¿no? Un mensaje de que está en proceso, ¿no? O está en consulta, o se está realizando la consulta, no sé, tipos de mensajes que uno puede ir definiendo de acuerdo a la situación y a la instancia en el que se encuentra el sistema, ¿no? Entonces a eso nos referimos con relación a los estados, ¿no? Que pueden ir formando, a los estados que pueden ir llegando a presentarse dentro del, a medida que se va llevando a cabo algún tipo de proceso en el sistema, ¿ya? Entonces, eso también debe estar bien establecido y esa es una parte en este diseño, ¿no? La otra es ilustrar cada estado de la interfaz como lo vería en realidad el usuario final, ¿no? Esta otra etapa se refiere básicamente a que de acuerdo al tipo de proceso y al tipo de información que se está llevando a cabo, ¿no? Esta debería reflejar, digamos, con los resultados que se espera de esa operación, ¿no? O proceso, ¿ya? Por tanto, debería acomodarse y esto debería estar bien identificado en el análisis para que en este diseño se establezca justamente esas representaciones a través de la interfaz de acuerdo a lo que debe o necesita el usuario final. ¿Está bien? Y por último es el poder ayudar a que el usuario pueda interpretar la información que se le está mostrando, ¿no? Como ya decíamos hace un momento, ¿no? Vamos a encontrarnos con diferentes clases de usuarios, ¿no? Algunos que ya están acostumbrados en el manejo de estos sistemas, de este tipo de tecnología y otros no. Entonces, cuando algunos ya están acostumbrados al manejo de esta información, perdón, de este tipo de herramientas o tecnología, ¿no? Toda la información que se llega a procesar, ¿no? Y mostrar, como también llega a pedirle al usuario, ¿no? Fácilmente esta lo llega a comprender, ¿no? Incluso intuitivamente en muchos casos lleva a cabo cada una de las tareas que están incorporadas en el sistema, el usuario, ¿no? O sea, lo lleva a cabo de una manera bastante fácil, vamos a decirlo, ¿no? Que es la que es que es que es que es una de las que es una de las reglas reglas de oro que habíamos mencionado que debería ser tomada en cuenta, ¿no? Dentro del diseño de la interfaz de usuario, ¿no? Pero en otros casos hay usuarios, como decíamos también dentro de esta clasificación, que no tienen mucha experiencia en el manejo, ¿no? Entonces cuesta manejar el sistema, entonces debería de alguna manera a través de la interfaz facilitarles
esa comprensión, ¿no? Entonces, y eso va en función a la manera en que esos procesos, como también la representación de la información, ¿no?, se lo facilite a través de la interfaz de usuario. Entonces, esta cuarta etapa se refiere justamente a eso, ¿no? Ahora, y aquí al final se hace una aclaración y reiteración en todo caso de que todo este proceso del diseño de la interfaz en base a estas 4 etapas, ¿no? Siempre va a ser de forma iterativa, ¿no? Es decir, a medida que vayamos llevando a cabo el diseño, esta se va a ir mejorando, ¿no? Se va a ir mejorando o se va a ir completando, por decir en algunos casos, ¿no? Si algo de la interfaz no ha sido tomado en cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Y para poder diseñar estos, siguiendo estas 4 etapas, lo más recomendable, y esto también ya lo habíamos mencionado, es recurrir al modelo de prototipación, ¿no? Es decir, que estas 4 etapas lo vayamos llevando a cabo en función a prototipos de la interfaz de usuario. De tal manera que a través de esos prototipos pueda ya el usuario ir ayudando a mejorar esa interfaz que al final es la que una vez concluido con todas las características que este usuario ha establecido para esa interfaz, pueda al final plasmarse en el producto final y pueda posteriormente el usuario manejar el sistema sin ninguna dificultad y de una manera cómoda, ¿no? Entonces, eso es lo que se sugiere o se recomienda cuando se hace este diseño de la interfaz, ¿ya? Por otro lado, o como otra de las actividades estructurales que habíamos mencionado en el diseño de interfaz está la evaluación, ¿no? Como dijimos, una forma de ir diseñando la interfaz es a través de la prototipación. Entonces, para la evaluación, tomando en cuenta esa recomendación, el de la prototipación, ¿no?, también ayuda a poder evaluar el diseño que se está llevando a cabo de esta interfaz. ¿Por qué? Porque cada parte de la interfaz, o vamos a llamarlo, ¿no?, cada objeto y operaciones que se va incorporando a la interfaz, esta llega a ser tomada en cuenta en un prototipo, ¿no?, que llega a ser utilizado en este caso, en esta actividad de la evaluación del diseño, para que el usuario pueda dar su punto de vista por un lado y la calificación al respecto, ¿no? Ya. Es decir, que ver si se acomoda a las expectativas que él tiene con respecto a esa parte de la interfaz, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, poderle darle cierta calificación, digamos, cuantitativa, ¿no? Si está bien o está mal, y eso podemos nosotros ir contando en función al número de usuarios que van a utilizar esa parte de la interfaz que hasta ese momento se está diseñando, ¿no? Entonces, si hay una buena aceptación por la mayoría de los usuarios, entonces nos quedamos con eso, ¿no? En todo caso, la evaluación de esa parte del diseño de interfaz ya sería
culminado y pasamos a la siguiente y a la siguiente y así sucesivamente, ¿no? Y todo, cada uno de estos a través de sus prototipos correspondientes, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacer la evaluación, ¿no? De poder evaluar la interfaz, la interfaz de usuario que se está diseñando y en todo caso incorporando dentro del producto software que se desarrolla, ¿no? Entonces, esa es la etapa, digamos, en la que prácticamente nos estaría permitiendo ir llevando a cabo de manera progresiva toda la interfaz del sistema o del software que se está desarrollando, ¿no? Entonces, una vez que haya una evaluación satisfactoria por parte de los usuarios, podemos nosotros continuar o en todo caso concluir con el diseño de esa interfaz. ¿Está bien? Entonces, ese es el proceso que debemos seguir para poder llevar a cabo el diseño de la interfaz. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Eh, Magister, estrictamente va a ser una prototipación, ¿verdad? Bueno, es lo que se recomienda. Ahora, si hay otra forma de poder mostrar, digamos, el diseño de esa interfaz, ¿ya? Puede ser por simples modelos o una representación, digamos, a través de representaciones gráficas, digamos, de estos diseños, entonces pueden también llevarlo a cabo de esa manera, ¿no? Pero lo más adecuado y lo más recomendable y lo que ayuda generalmente al desarrollador o al ingeniero encargado del diseño de la interfaz es la prototipación. Y no solamente al ingeniero, sino que también de alguna manera ya muestra, ¿no? De una manera, de una forma mucho más palpable, vamos a decirlo así, de qué forma va a ser la interfaz o cuál cómo se estaría representando la interfaz para el usuario, ¿no? Para que esto lo vea y lo palpe prácticamente, ¿no? Y a partir de ahí dar sus puntos de vista y su misma evaluación al respecto, ¿no? Entonces, es una recomendación o una sugerencia, digamos, manejar la prototipación. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, si no hay preguntas, hasta aquí vendría a ser el segundo parcial, ¿ya? Es toda la parte de modelado en todo caso. Eso es el contenido que vamos a evaluar para el segundo parcial, ¿ya? Eh, el examen lo definiremos el día martes, ¿ya? El martes, si sigue de forma virtual, bueno, vamos nomás que encontrarnos bajo esta modalidad. Y si no, nos encontramos en clases y ahí es donde definimos el día del examen, ¿ya? De todas maneras, lo que vamos a avanzar a partir del día martes ya correspondería como material o contenido para el examen final. ¿Está bien? Entonces, todo hasta acá es el segundo parcial. En realidad, todo lo que corresponde a la parte de modelado. ¿Ya? Entonces, definimos el examen el siguiente martes, ya sea bajo esta modalidad virtual o bajo las clases normales, ¿no? Las clases presenciales. ¿Está bien, jóvenes? Esto no les pude pasar el anterior martes, ahora les voy a pasar porque ya lo he completado. Les voy a enviar como una guía para que ustedes lo consideren y tomen como, en todo caso, como una referencia, ¿no?
ya que todo el contenido extendido está en el libro que estamos tomando como libro base de la materia. ¿Está bien? Entonces les voy a enviar esto, lo voy a subir al Classroom para que ustedes se lo descarguen o lo tengan ya presente para tenerlo como decía, como referencia. ¿Está bien, jóvenes? Si no hay preguntas, quedamos acá y nos encontramos el día martes. Magister, muy buenas noches. Disculpe, no sé si tiene tiempo para revisar, digamos, nuestro índice como grupo, para guiarnos si estamos haciendo bien o hay que agregar algo más. También, no hay problema. Tendrían que ustedes habilitar su pantalla para que yo pueda verlo en todo caso. Ya, no hay ¿no? problema, Inge. Ya, yo lo voy bueno, primero cesaremos la clase. Si no hay consultas con respecto a lo que hemos avanzado hasta ahora, puedo cesar podemos retirarnos y simplemente me quedo con aquellos compañeros que quieren hacer alguna consulta respecto al trabajo de curso. Ya, no hay nada entonces. Nos vemos el martes. Hasta luego, jóvenes. Ya. ¿Quiénes son los que van a consultar? Se quedan acá entonces, por favor. ¿Sí? ¿Quién quiere consultar o qué grupo quiere consultar? Yo, licenciado, ¿le comparto? Sí, no hay problema. Compartan nomás. Yo estoy todavía conectado a la clase. ¿Se ve? Sí se ve. Ya, bueno, este era nuestro índice, ¿no? Para el proyecto. No sé si estamos bien, digamos. Estamos con un marco introductorio, digamos, con el contexto y descripción del problema, el análisis, ¿no? Los objetivos, el objetivo general, el específico. La parte aquí del modelo, ¿no? Estamos utilizando el espiral evolutivo y con ello estamos haciendo la planificación de ciclos e iteraciones, análisis y gestión de riesgos, identificación de riesgos, estrategias de mitigación, y en la parte 3 estamos haciendo ingeniería de requerimientos, requisitos, lo que serían las entrevistas, el modelo HAT, observaciones, identificación de los actores, ¿no? Lo que sería la parte de OML, los casos de uso. No sé si esta parte está bien, licenciado, hasta ahorita, digamos. Luego, al final, ya sería la parte de lo que es el diseño arquitectónico, ¿no? Ya. Como les había pedido, tratemos de acomodarnos a las actividades estructurales que habíamos ido viendo en clases, ¿no? Y el orden en el que cada una de estas están de manera general. Ya, el primero es eh, la parte de comunicación, ya que vendría a ser en todo caso donde están tus requerimientos, ¿dónde he visto eso? Metodología, ingeniería de requerimientos. Aquí, pero eso sería en la primera actividad estructural. Luego vendría la planificación, o sea, esta parte, el 2.2 que tú tienes, tendría que venir después de esto. Ahora, si para tu caso, es decir, para el sistema que ustedes están desarrollando, es necesario primero hacer esta planificación, entonces tendrían que explicarlo, ¿no? O sea, tendrían que aclarar por qué, o tal vez la misma metodología que ustedes están tomando, o el proceso de desarrollo que están considerando, que es el espiral evolutivo, ¿no? Les permite o permite acomodar de esta manera, ¿no? Entonces, eso tendría que estar bien justificado, porque como habíamos revisado en clases, las actividades están ordenadas desde lo que es comunicación, luego viene planificación,
y luego las otras actividades, ¿no? Y aquí un poquito estamos alterando. Solamente eso viendo este índice, ¿no? Pero si hay una justificación para reorganizar esto, no hay problema, no hay problema. Podemos considerar de esa forma. ¿Está bien? Entonces, solamente eso quisiera que esté bien claro. Ay, ay, ay. Según a lo que siempre, bueno, según a lo que es, ¿no? Comunicación, modelado, diseño, creo, no me equivoco. No, comunicación, planificación y Bien. modelado es así. Modelado, sí. Y la parte de los diagramas UML, ¿usamos lo que va a ser necesario o sí o sí tenemos que aplicar todos los modelos? No, 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 lo que sea necesario. En lo que Los que sería, sean necesarios. Porque son hartos los sí. diagramas que se manejan bueno, en todo lo que es este lenguaje modelado, ya es harto. Entonces, no todo eso en muchos casos se aplica en el modelado de algún sistema, ¿no? No todo. Entonces, lo que ustedes necesitan, lo consideran. Y esta bien? parte gracias, y esta parte que dice, digamos, calidad de software, Pressman también hablaba, ¿no? Esta parte que es más que todo asegurar. Eso es lo que nos falta ver, eso es lo que nos falta ver. Está bien, puede tomarlo en cuenta, ¿no? Está bien, nosotros vamos a ver recién eso el día martes. Bueno, si no hay problema, esto vamos a ver, por eso esto nos falta ver y tal vez un temita más, pero a ver si alcanza. Pero este de calidad de software recién lo vamos a revisar. Está bien que lo incorpore acá. Ya, licenciado, eso digamos es, digamos, la base, ¿no? Que tenemos, que hemos averiguado. Si bien hay muchos diagramas, todo, creo que de aquí algunos vamos a escoger los que son más necesarios. Claro. No porque esos diagramas tienen que estar, lo va a incluir, ¿no? Sino se acomoda estos diagramas de acuerdo a lo que se necesita por si acaso. Y en la parte de diseño, lo que estábamos avanzando ahora, ¿esto igual va a ser necesario que lo agreguemos, lo que sería interfaz de usuario UI UX? Sí, todo. Hasta la interfaz. Incluso debería haber el modelo de despliegue, pero que no es, bueno, no es que no sea importante, sino eso está dentro del tema que es gestión de proyectos. ¿Ya? Entonces, ese es el otro tema que también nos falta ver, pero creo no vamos a poder alcanzar eso con el tiempo que nos resta, ¿ya? Pero sí, eso se toma en cuenta dentro de gestión de proyectos, por si acaso. Ya, Licen, muchas gracias. Con esto ya solamente vamos a mover la parte de lo que sería el de proceso de desarrollo, va a ir después de requerimientos. Exacto. Principalmente la planificación. Ya dicen. ¿Ya? Ya dicen, muchas gracias. Listo, nos vemos. ¿Alguna otra consulta? Licenciado, buenas noches. Sí. Licenciado, buenas noches. Tenía una consulta. El día que hicieron los grupos, yo llegué tarde por problemas laborales y no pude formar el grupo. Y busqué compañeros y me dijeron que ya estaban completos. No sé si habría la opción de que yo pudiera hacerlo sola y usted tal vez me puede dar el tema para poderlo hacer. No. Hemos dicho, bueno, hay una cantidad mínima de integrantes y hay una cantidad máxima, ¿ya? Dentro de la cantidad mínima no está una persona, por si acaso. ¿Ya? De todas maneras, como nos vamos a ver el día martes, yo tengo la lista de todos los grupos. Hay grupos que faltan componentes, es decir, integrantes. Entonces, le voy a mostrar en cuáles faltan y usted ve en cuál se puede acomodar y contactarse con los compañeros de ese grupo al que usted se acomode y pueda trabajar con ellos, ¿ya? Por favor, bien, licenciado. Lo haremos el martes, ¿ya? Ya, está bien, licenciado. Muchas gracias. Listo, chao, Isabel. ¿Alguna otra consulta? ¿Sí? Magister, en la parte de evaluaciones por las etapas, ¿verdad? Sí. ¿Debemos usar alguno de esos estándares que hay en el libro? No. Cada modelo tiene su forma de evaluación. Por ejemplo, lo que hemos visto ahora, la interfaz, hemos visto cómo se evalúa.
la interfaz de usuario. Ahora acabamos de revisar, por ejemplo, de esa parte. Entonces, en cada una de los modelos que se van llevando a cabo, tiene su forma de evaluar, por si acaso. A eso me refiero en ese punto, ¿no? De evaluación de lo que se les está pidiendo. Eso yo he dicho que era más por las etapas, ¿verdad, Magister? Porque, por ejemplo, es comunicación, planificación, modelado, construcción y despliegue, ¿verdad? Cada uno tiene que tener su evaluación. Claro, cada uno tiene su forma de evaluar. Tiene su forma de evaluar. Y está en el texto. Y hemos mencionado nosotros. Claro que no hemos hecho en mucho detalle, como ahora, por ejemplo. No lo hemos explicado así en detalle, pero tiene... hemos explicado lo necesario, ¿no? Pero si ustedes quieren una mayor aclaración, agarren esa parte que está en el libro y sigan ahí lo que explica ahí en el texto. Tiene cada una de esas actividades estructurales su evaluación, su forma de evaluar, por si acaso. ¿Ya? Aparte de eso, Magister, hay que aplicar también las actividades, o digo, las actividades sombrilla, ¿verdad? Claro, porque son actividades, como habíamos dicho, son de soporte, ¿no? En muchos casos son de soporte esas actividades sombrilla. ¿Ya? Bien, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya, si no hay preguntas, entonces quedamos acá. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Magister. Hasta luego, licenciado. Chao. El licenciado